Aunque algunos ovnis pueden sumergirse y navegar bajo el mar a gran velocidad, y a otros se le han visto perforar la tierra como si fueran topos, para luego remontar el vuelo cuando salen a la superficie, tal como sucedió cerca de la ciudad de Caracas, el cual consta en el reportaje publicado por el diario 2000 a finales de la década de los 70, la mayoría de las veces los avistamientos de ovnis han sido en el aire, y en algunos de estos casos se les ha visto tragando aviones, haciéndolos desaparecer. En otras ocasiones han derribado aviones, causando la muerte de los pilotos, y otros han sido vistos jugando con ellos, siendo en estos casos benévolos, aunque la experiencia de los pilotos igualmente ha sido terrible, quienes han narrado detalladamente los sucesos que compartimos en el video de hoy. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. La información que a continuación compartiremos corresponde a sucesos acaecidos en los años cuando los investigadores serios de los fenómenos ovnis se dedicaron a reunir la mayor cantidad de datos y evidencias posibles para que supiésemos que estábamos ante hechos reales y no imaginarios, y también para tratar de conocer las verdaderas intenciones de los visitantes espaciales. Aunque son muchos los casos de encuentros entre ovnis y aviones, hemos hecho una selección de los que consideramos relevantes y que nos pueden dar una idea clara de su proceder, el cual en algunas ocasiones es bélico y en otras actúan con bromas pesadas hacia los pilotos. Número 1. El primer avistamiento oficial de ovnis y que fue difundido en todos los medios de comunicación del mundo fue visto desde un avión en junio de 1947 en el oeste de los Estados Unidos. Se trataba de una escuadrilla que volaba a gran velocidad por encima del Mount Rainier. Esta escuadrilla fue vista por Kenneth Arnold. Número 2. Nuestro segundo caso seleccionado es la escuadrilla de ovnis que sobrevoló descaradamente Washington y el espacio prohibido encima de la mansión oficial del presidente en el año 1959. Uno de estos ovnis terminó estrellándose cerca de la base de la Fuerza Aérea de Roswell, en el estado de Nuevo México. El gobierno de los Estados Unidos se preocupó mucho, pues lejos de los restos del ovni se encontraron cadáveres destrozados de 4 tripulantes de muy baja estatura que ciertamente no eran de este planeta. Al parecer, salieron despedidos de la nave debido a una explosión. A partir de ese momento, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló una fuerte actividad dirigida en 2 direcciones. La primera de ellas, para evitar a toda costa que la noticia de estos visitantes fuese del conocimiento público. Y la segunda, porque querían capturar uno de estos objetos en funcionamiento para copiar su sistema de propulsión. Es decir, como siempre ha sido, la paranoia bélica nuevamente hizo presencia en este momento tan crucial, como siempre lo ha sido en la historia de la humanidad. Para lograr sus fines, usaron todos los medios lícitos e ilícitos, siendo como siempre el más común achacar los avistamientos a errores de los testigos y desacreditar a los que se atrevían a iniciar investigaciones serias. Por un tiempo se valieron de ciertos modelos nuevos de avión con forma de disco para hacerle creer a la gente que los ovnis eran aquellos modelos en prueba. La Fuerza Aérea
encargada de realizar la labor de investigación, tiene en sus bases encerrados los restos de OVNI y conserva los cadáveres de los extraterrestres que se estrellaron y a 3 de los EVEs capturados vivos, los cuales estuvieron custodiados hasta que murieron en las bases de la Fuerza Aérea. A partir de ahí empezó una gran preocupación en el gobierno de los Estados Unidos, pues se convencieron con el pasar del tiempo de que sus más rápidos aviones, tal como pudieron comprobarlo en el incidente de Washington, hacían el ridículo cuando querían medir sus fuerzas y sus habilidades con aquellos misteriosos discos. Años más tarde, los técnicos de la NASA y no pocos astrónomos privados vieron con pasmo cómo aquellos objetos volantes de los que tanto se reía la prensa y la ciencia oficial prácticamente jugaban con los cohetes que lanzaban a la Luna, haciendo tirabuzones alrededor de ellos en pleno vuelo. Número 3. En 1948, las cosas tomaron mucha seriedad cuando el piloto de la Fuerza Aérea Thomas Mantell, al mando de un F-51, uno de los cazas más modernos de aquel tiempo, había sido derribado por un OVNI cuando trató de acercarse a él. Los altos mandos de las Fuerzas Aéreas aprendieron de una manera drástica que aquellos despreciados objetos voladores que oficialmente no existían, no se andaban con bromas y que tampoco pedían permiso para volar ni permitían que nadie se los impidiese. Al parecer, algunos de ellos también tienen la misma mentalidad que los militares de nuestro planeta, que piensan que todo se puede solucionar por la fuerza, y luego del derribamiento del caza de Mantell hubo otros aviones derribados no solo en Estados Unidos, sino en otras naciones, y esto debido mayormente al acosamiento a que sometieron a un OVNI. Estos, aunque normalmente se alejaban a gran velocidad cuando eran atacados, hay ocasiones que responden a la agresión, tal como sucedió con un F-16 japonés, a un MiG cubano y a un caza ruso en el Mar de Corea. Número 4. La noche del 9 de junio de 1974 se recibió en la base aérea de Hyakuri, cerca de Tokio, una llamada urgente de que encima de la isla de Hokkaido, al norte de Japón, se veían unas luces de un transporte aéreo sin identificar. Inmediatamente fueron enviados hacia allá en misión de reconocimiento el teniente coronel Nakamura y el mayor Kubota, que a las 11:10 en punto de la noche lograban distinguir en la distancia unas extrañas luces. Nakamura, en previsión de lo que podía pasar y teniendo en cuenta que sus vecinos, los soviéticos, tienen grandes bases aéreas en las costas siberianas, preparó los cañones de Phantom, mientras que Kubota se comunicaba con el control de tierra. La siguiente es una copia de la conversación nerviosa que sostuvieron los pilotos con el control de tierra. Kubota: estamos a nivel ahora, vamos hacia allá. Control de tierra responde: entendido. Su objetivo está a 10.000 metros de altitud, rango 16 millas a las 11. Vire 10 grados, dice Kubota. Estamos virando ahora, no tenemos contacto visual. Responde control de tierra. Su objetivo está a 10.000 metros. Hay alguna interferencia por acá. Su velocidad es... La velocidad de su objetivo es... Espere un segundo. Imposible. Kubota: manteniendo curso. Todavía no hay contacto visual. Hable. ¿Por qué dice imposible? Aún no lo vemos. Control de tierra: nosotros sí, lo tenemos en nuestra pantalla. Ahí está, pero hay algo raro, dice Kubota. ¿Qué pasa? Control de tierra responde: la velocidad de su objetivo es... No puede ser, tiene que haber un error. Estamos chequeando la velocidad, pero no puede ser. Kubota dice: pero díganme, ¿qué pasa?
Control de Tierra responde: pero es que esto no se puede creer. Es algo. Estamos viendo que la velocidad de su objetivo es de 6.2 Mach. 6.2 Mach es una velocidad del orden de los 6.000 kilómetros por hora, cosa muy por encima de lo que ningún caza puede hacer. Esta noticia, llegada al control de tierra, inquietó grandemente a los dos avesados pilotos al no tener idea con quién se iban a encontrar a casi 10.000 kilómetros de altura en medio de una noche sin luna. A los pocos instantes vieron 3 manchas color naranja volando en formación en forma de cuña. Dice Kubota: los estamos viendo. 3 objetos sin identificar a los 12 grados en punto de altura. Dice Control de Tierra: la velocidad que les dimos es correcta. Además, sus objetivos están haciendo cosas extrañas. Se mueven hacia arriba y hacia abajo y luego hacia los lados. No hacía falta que se lo dijesen desde la torre de control. Ellos mismos los estaban viendo con sus ojos. El teniente coronel Nakamura ponía a prueba toda la maniobrabilidad de su aparato, intentando hacer unos giros imposibles para tratar de acercarse a aquellas luces que variaban sus posiciones con una facilidad increíble. Mientras lo intentaba, frenéticamente les gritaba a los de control de tierra: ¡instrucciones! Pero la gente de tierra no sabía qué hacer. Nunca se les había presentado un problema semejante. Hasta entonces nunca se había dado la orden de disparar, pues ello podía traer graves consecuencias internacionales en caso de ser naves de una potencia extranjera. Y por otro lado, aquellos objetos misteriosos con una tan enorme capacidad de maniobra representaban un peligro real al desconocerse en absoluto cuáles eran sus intenciones y al mantenerse en un completo silencio sin contestar a los requerimientos que se le hacían para que se identificasen. Mientras Nakamura seguía pidiendo instrucciones, el mayor Kubota intentaba mantener la calma. Dice Kubota: los enemigos los estamos persiguiendo. Son 3, no 1, dice Control de Tierra. Los tenemos en pantalla, pero estamos viendo movimientos que no pueden ser reales. Aquí hay algo raro. Dice Kubota: es que son objetos no identificados. Repito, ovnis, no son aviones. Repito, no son aviones. ¿Qué instrucciones nos dan? Control de Tierra dice: no estamos preparados. Esperen. En tierra, frenéticamente trataban de entrar en contacto con las altas autoridades militares, pero aquellas horas no era nada fácil encontrar a nadie de rango que diese una orden y asumiese una responsabilidad. Los segundos pasaban eternos y Nakamura trataba en vano de acercarse más a aquellos elusivos objetos que a todas luces estaban pilotados por personas inteligentes y poseían tecnología muy superior a la del Phantom. Mientras esperaban ansiosos unas instrucciones que nunca llegaron, vieron cómo uno de los ovnis se separó de los otros y se dirigió hacia ellos. El corazón se les heló, y más todavía cuando vieron que del ovni partían una especie de balas luminosas que pasaron rozando los extremos del ala. Cuando el ovni pasó muy cerca, pudieron observar su gran tamaño, comparable al de un C-5A, entonces el avión más grande del mundo, que tenía una especie de ventanillas cuadradas y estaba rodeado de unos halos de luz. El Phantom no había tenido daño alguno, por lo que se puede deducir que tanto los rayos plateados como las balas luminosas que les habían lanzado segundos antes no fueron sino avisos de que desistieran de su empeño. Pero en ese momento sucedieron 2 cosas importantes. Cuando el ovni se acercaba, el teniente coronel Nakamura, harto de esperar órdenes y a punto de sufrir un ataque de nervios, se dispuso a lanzarle una andanada con el cañón de 30 milímetros.
pero el ovni desapareció repentinamente de su vista como si lo hubiese adivinado. Kubota comenzó a decirle: tal vez no debiéramos, pero nunca terminó la frase. Los dos ovnis que repentinamente aparecieron en la parte de atrás del avión debieron ser los causantes de la tremenda explosión que sacudió al Phantom como si fuese una mota de polvo en el aire. La explosión vino de abajo, como si hubiesen hecho reventar la turbina, que es lo que constituye la mayor parte del cuerpo del avión. Como efecto de ella, el mecanismo de eyección de los pilotos funcionó y lanzó a Kubota al negro vacío, mientras que por un segundo veía los pedazos del avión extenderse por todas las direcciones del espacio. El teniente coronel Nakamura, al que no le funcionó el mecanismo de eyección, iba destrozado en 100 pedazos, mezclado con todos aquellos trozos que en medio de la oscuridad caían hacia tierra en medio de una atmósfera helada. Kubota no se acordaba de más hasta que al día siguiente se despertó en el hospital. Lo habían encontrado por la mañana, inconsciente debajo de su paracaídas, tumbado encima de un gran montón de arroz en una granja. Lo primero que preguntó fue por su compañero de aventura y tuvo que oír la triste noticia de que había sido encontrado deshecho. Número 5. Algo parecido sucedió al MiG cubano y a los radares norteamericanos de Key West, que pudieron comprobar directamente todo el incidente. Un gran ovni esférico avanzaba hacia la costa cubana a unos 1000 kilómetros por hora y a 10.000 metros de altura. 2 MiG salieron a interceptarlo. Le pidieron que se identificase, cosa que no hizo. Entonces el capitán recibió orden de dispararle. A los pocos segundos dijo: tengo los misiles listos. Repentinamente se oyó un grito del piloto del otro avión: ¡explotó! Pero no veo ni humo ni llamas. El ovni entonces ascendió en vertical hasta 30.000 metros y siguió en la dirección que llevaba. El caza ruso fue pulverizado en el aire por otro enorme ovni de forma esférica que lo hizo primeramente vibrar de una forma violentísima hasta que estalló en 1000 pedazos. Número 6. Bastante famoso como fue el acaecido el 11 de julio de 1973 al teniente Dieter Humling y al sargento Conrad Way mientras pilotaban sobre Múnich otro Phantom F-4F de la Fuerza Aérea de Alemania Occidental. El caso, que tuvo más de 40.000 testigos, tiene otras implicaciones psíquicas y parafísicas interesantísimas que sería demasiado largo narrar y que por otra parte tuvieron en su tiempo una gran difusión en la prensa. Número 7. Es el caso de un bombardero B-29 de los llamados superfortalezas que volaba al norte de Japón. Desde la cercana base aérea seguían su trayectoria por radar cuando vieron que la otra nave sin identificar se le acercaba rápidamente. Los operadores de radar vieron cómo se fundían en el aire, instantes después de haber oído gritos excitados del piloto del B-29 pidiendo auxilio. Número 8. El caso de Frederick Valentich, el 7 de octubre de 1978, que volando con varios pasajeros, su avión Cessna en Australia, vio cómo se le acercaba un ovni que hizo varias extrañas maniobras pasando repentinamente por encima de su avión. Valentich lo reportó varias veces por la radio a la torre de control y se notaba que estaba muy nervioso por lo que el ovni hacía. En un momento dejó de transmitir y nunca llegó a su destino ni se encontró rastro de él. Número 9. Es el caso de 2 aviones civiles ecuatorianos de la compañía Saeta que volando en los años sucesivos 1976 y 1979 desde Quito a Cuenca, cuando ambos habían pedido permiso para aterrizar,
Estando ya a la vista del aeropuerto y en un cielo sin nubes, desaparecieron sin dejar rastro, a pesar de la intensa búsqueda en la que intervinieron aviones especiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, venidos exprofeso de Panamá. De las aproximadamente 150 personas que en ellos viajaban, no se volvió a tener noticia hasta el día de hoy. ¿Y qué diremos cuando el ovni se tragó literalmente al avión? He aquí lo que un testigo presencial le contó a la más seria revista sobre el fenómeno ovni, la Flying Saucer de Londres. Sucedió en el estado de Missouri, Estados Unidos. Serían como las 7:30 del día 9 de marzo de 1955. Yo me hallaba absorto contemplando el vuelo de un avión a reacción que venía en dirección hacia mí. Vi entonces como casi de repente un extraño aparato se colocó detrás de él y lo hizo desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Para ello, aquel aparato abrió una gran puerta hacia el lado del avión que lo engulló en un instante y luego se paró en el aire mientras cerraba su compuerta. A continuación, ascendió y descendió durante unos 30 segundos y después se fue. Mientras ascendía y descendía, pude ver que salía vapor o humo de sus puertas o ventanas redondas que tenía en la parte alta. El aparato tenía la forma de una campana y era suficientemente grande como para llevar dentro muchos aviones como el que acababa de tragarse. Esperamos que esta información haya sido de tu interés. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.